Mi jefe robó mi proyecto y terminó perdiéndolo todo. Creí que era mi gran oportunidad. Y por un tiempo, todo indicaba que tenía razón. Cuando entré a trabajar en esa empresa, venía de meses complicados. Empleos temporales, proyectos sin continuidad. Esa sensación constante de estar dando vueltas en círculos. Así que cuando conseguí ese puesto, algo dentro de mí sintió que las cosas por fin iban a cambiar. La empresa desarrollaba soluciones tecnológicas para clientes corporativos. No era una multinacional, pero tenía el peso suficiente para abrir puertas importantes, y yo estaba dispuesto a aprovecharlo. Desde el primer día, llegué con todo. Aprendía rápido, me quedaba más tiempo del necesario. Intentaba aportar más de lo que me pedían. Mis evaluaciones eran positivas, y más de un compañero me dijo que notaban mi potencial. Era exactamente el ambiente que necesitaba. Mi jefe directo era Roberto. Al principio, me cayó bien. Tenía ese perfil que muchos admiran en el mundo corporativo. Carismático, seguro de sí mismo, con habilidad para hablar con cualquiera y hacer que todo sonara bien. Los directivos lo respetaban. Se decía que siempre conseguía resultados. Con el tiempo empecé a notar algo que no me gustaba. Roberto tenía una forma muy particular de gestionar los éxitos del equipo. Cuando algo salía bien, era él quien recibía los aplausos. Cuando algo salía mal, siempre había alguien más señalado. No era algo que dijera abiertamente. Era más sutil que eso. Una omisión aquí, un énfasis allá. Al principio lo interpreté como simple ambición, de las que existen en cualquier empresa. Pensé que no era mi problema. Me equivoqué. Todo cambió cuando surgió un proyecto importante. Uno de los clientes más grandes de la empresa tenía problemas serios con sus procesos internos. La dirección buscaba una propuesta innovadora que mejorara la eficiencia y redujera costos. Y si la solución funcionaba, existía la posibilidad de convertirla en un producto que después venderíamos a otras compañías. Era exactamente el tipo de oportunidad que no se presenta dos veces. Cuando escuché eso, algo se encendió en mí. Llevaba meses estudiando ese tipo de problemáticas. En mi tiempo libre, había desarrollado modelos, diagramas, prototipos. No porque alguien me lo pidiera, sino porque me apasionaba y porque, en algún rincón optimista de mi cabeza, sabía que algún día podría servir de algo. Durante varias semanas, trabajé después del horario laboral. Analizaba datos, refinaba cada proceso, construía proyecciones financieras, armaba una presentación que pudiera hablar por sí sola. Era un proyecto completo, detallado, sólido. Estaba convencido de que aquello era mi momento. Cuando terminé la propuesta preliminar, pedí una reunión con Roberto para mostrársela. Recuerdo perfectamente su reacción. Primero hubo sorpresa genuina. Luego empezó a hacer preguntas, cada vez más específicas. Quería saber cómo funcionaba cada proceso, qué cálculos había realizado, qué resultados proyectaba. La reunión duró más de una hora. Al final, me felicitó. Me dijo que pocas veces había visto un trabajo tan completo preparado por alguien de mi nivel. Salí de su oficina sintiéndome bien, con esa satisfacción de saber que el esfuerzo valía la pena. 2 días después, Roberto me llamó de nuevo. La dirección estaba interesada en revisar la propuesta, pero antes necesitaba algunos ajustes para hacerla más presentable. Acepté sin pensarlo. Pasé la semana siguiente puliendo cada detalle. Nuevas proyecciones financieras, documentos de respaldo para cada punto, ajustes en el formato. Cuando terminé, le envié todo. Pensé que pronto me convocarían para presentar el proyecto ante los directivos. Lo que no imaginé era lo que estaba a punto de ocurrir. Pasaron varios días sin que llegara ninguna noticia. Cada mañana, revisaba el correo esperando alguna invitación, alguna actualización. Nada. Me convencí de que era normal. Los procesos internos de la empresa solían avanzar lento, y muchas decisiones requerían la aprobación de varios departamentos. Aún así, algo en el ambiente me parecía distinto. Una tensión que no sabía cómo nombrar. Una tarde, estaba en la cafetería cuando escuché a dos compañeros hablando. Mencionaban una reunión importante que se había realizado esa misma mañana con la dirección general. Y lo que llamó mi atención fue
que describían exactamente el proyecto que yo había desarrollado. Me acerqué y les pregunté cómo había ido la presentación. Uno de ellos respondió sin dudar. Según escuché, Roberto presentó una propuesta bastante innovadora. Los directivos quedaron muy impresionados. Sentí un vacío en el estómago. Le pregunté si alguien más había participado. No, solo Roberto. Intenté mantener la calma. Pensé que quizás había sido una reunión preliminar y que más adelante me incluirían. Después de todo, Roberto sabía perfectamente que la idea era mía. Habíamos hablado durante más de una hora sobre cada detalle. Pero al día siguiente, desapareció cualquier duda que me quedaba. La empresa publicó un comunicado interno felicitando a Roberto por su iniciativa y liderazgo en el desarrollo del nuevo proyecto estratégico. Incluso, había una fotografía suya durante la presentación. Sonriente, frente a la pantalla, recibiendo los aplausos. Ni una sola mención a mi nombre. Ni una sola referencia al trabajo que había realizado durante semanas. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No podía procesarlo. Todo el proyecto era mío. Cada documento, cada análisis, cada gráfico, cada proyección, cada idea. Yo había creado absolutamente todo. Esa misma tarde, fui a buscarlo. Entré a su oficina, intentando mantener la compostura. Le pregunté directamente qué estaba pasando. Roberto ni siquiera pareció sorprendido. Cerró la puerta con calma, me pidió que tomara asiento y me explicó algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Según él, las ideas desarrolladas dentro de la empresa pertenecían a la empresa, y como él era el responsable del departamento, tenía derecho a presentarlas en nombre del equipo. Le respondí que eso no justificaba eliminar completamente mi participación. Su expresión cambió en ese momento. La amabilidad desapareció. Me dijo que debía entender cómo funcionaba el mundo corporativo, que muchas veces las personas trabajaban detrás de escena mientras otros representaban los proyectos frente a la dirección. Y luego añadió algo que me hizo hervir la sangre. Si el proyecto tiene éxito, todos nos veremos beneficiados. Salí de su oficina sin decir nada más. Pero yo sabía perfectamente que eso era mentira. El reconocimiento ya había recaído exclusivamente sobre él. Los beneficios los absorbería él. Y yo seguiría siendo simplemente otro empleado más. Durante las semanas siguientes, la situación empeoró. Los directivos comenzaron a felicitarlo en cada reunión. Lo invitaban a eventos importantes, lo mencionaban en correos corporativos, y Roberto empezó a hablar del proyecto en público como si hubiera nacido de su propia experiencia, de años de conocimiento acumulado, de su visión estratégica. Escucharlo era casi surrealista. Cada concepto que pronunciaba era mío. Cada conclusión que presentaba la había construido yo. Sentía una mezcla de frustración e impotencia que no sabía bien cómo manejar. Lo peor era que nadie sospechaba nada. Para todos los demás, Roberto era el brillante líder que había desarrollado una solución innovadora para uno de los clientes más importantes de la empresa. Yo era simplemente otro empleado sin historia. Llegué a pensar seriamente en renunciar. Me costaba concentrarme. Me costaba trabajar. Sentía que me habían arrebatado la oportunidad más importante que había tenido en años. Pero antes de tomar esa decisión, algo cambió. Porque Roberto había cometido un error. Un error que parecía insignificante al principio, pero que terminaría costándole mucho más de lo que imaginaba. Después de que la dirección aprobara el proyecto, la empresa decidió acelerar la implementación. El cliente estaba entusiasmado y quería resultados rápidos. Eso significaba reuniones constantes, reportes semanales, presentaciones técnicas y preguntas. Muchas preguntas. Al principio, Roberto logró mantener las apariencias. Usaba los documentos que yo había preparado y repetía los conceptos que había aprendido durante nuestras conversaciones. Mientras las discusiones se mantenían en un nivel general, podía defenderse sin demasiados problemas. Tenía esa habilidad natural para sonar convincente. Pero conforme avanzaba el proyecto, los directivos comenzaron a profundizar. Querían detalles técnicos. Querían entender el funcionamiento de ciertos procesos críticos. Querían respuestas concretas. Y ahí empezaron los problemas. En más de una ocasión, escuché a compañeros que asistían a esas reuniones comentar, casi en voz baja, que Roberto parecía inseguro.
que algunas respuestas eran vagas, que evitaba entrar en ciertos temas. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Muchos gerentes delegan los aspectos más especializados a sus equipos. Era fácil justificarlo, pero la situación se volvió más evidente cuando comenzaron las pruebas piloto. Algunas configuraciones requerían ajustes específicos que no estaban completamente documentados en los materiales que él había presentado. Yo conocía perfectamente esas soluciones porque había sido quien las diseñó. Roberto no. Varias veces me pidió ayuda de manera indirecta. Me enviaba mensajes con preguntas muy concretas o aparecía en mi escritorio solicitando aclaraciones, siempre con el tono de alguien que simplemente está revisando información del proyecto. Pero ambos sabíamos lo que estaba pasando. Necesitaba que yo resolviera los problemas que él no entendía. Durante un tiempo seguí colaborando, no porque quisiera ayudarlo a él, sino porque el proyecto seguía siendo importante para la empresa y para el cliente, y porque varios compañeros dependían de que aquello funcionara. Pero en ese periodo, tomé una decisión silenciosa. Empecé a guardar evidencia. Cada correo, cada mensaje, cada documento original, cada archivo con fecha. No tenía un plan específico. Simplemente, algo me decía que algún día podría necesitarlos. Fue una de las mejores decisiones que tomé. Una tarde, recibí accidentalmente una cadena de correos que no debía llegarme. Era una conversación entre varios directivos. Uno de ellos expresaba preocupación porque Roberto no parecía dominar algunos aspectos fundamentales del proyecto. Otro preguntaba quién había participado en el desarrollo técnico. La conversación terminó sin conclusiones claras, pero algo era evidente. Las dudas habían comenzado a aparecer. Aún así, me mantuve callado. No quería parecer una persona resentida, intentando desacreditar a su jefe. Sabía que si hablaba demasiado pronto, sin el momento adecuado, podría terminar perjudicando mi propia reputación. Así que esperé. No tuve que esperar demasiado. El cliente solicitó una presentación avanzada para revisar la siguiente fase del proyecto. Era una reunión clave. Asistirían ejecutivos importantes de ambas compañías, y Roberto decidió asumir nuevamente todo el protagonismo. Desde el principio, noté que algo no iba bien. Las primeras preguntas fueron sencillas y las respondió con fluidez. Pero después llegaron las preguntas difíciles, las que realmente exigían conocer el funcionamiento interno del sistema. Vi cómo su seguridad se iba erosionando en tiempo real. Empezó a contradecir información que él mismo había presentado antes. Confundió métricas importantes. Ofreció respuestas que no coincidían con los documentos oficiales del proyecto. Los representantes del cliente comenzaron a intercambiarse miradas. Los directivos de nuestra empresa también. La reunión terminó en un silencio incómodo que nadie sabía bien cómo romper. Y cuando todos abandonaron la sala, la pregunta que flotaba en el aire era la misma para todos. Si Roberto era realmente el creador del proyecto, ¿por qué parecía no entender partes fundamentales de su propio trabajo? Esa duda fue el inicio de su caída. Después de aquella reunión, el ambiente en la empresa cambió por completo. Los directivos dejaron de felicitar públicamente a Roberto. Las conversaciones se volvieron más reservadas. Comenzaron a pedir documentación adicional sobre el origen del proyecto, sobre las fechas, sobre quién había participado en cada etapa. Yo seguía trabajando normalmente, sin llamar la atención, pero las preguntas empezaron a llegar hacia mí. Primero, fue una gerente de otro departamento. Se acercó a mi escritorio y me preguntó directamente si yo había participado en el desarrollo técnico de la propuesta. Respondí con cautela que sí, que había colaborado desde el inicio. Luego, me hizo una pregunta que cambió todo. ¿Tienes documentación de tu trabajo? Le mostré algunos archivos, versiones preliminares del proyecto con fechas anteriores a la presentación oficial, correos con marcas de tiempo, documentos que mostraban claramente el proceso de construcción de la propuesta, semana por semana. Su expresión cambió de inmediato. Me pidió que le enviara todo. 2 días después, recibí una invitación para reunirme con recursos humanos y con uno de los directores. Entré a esa sala sintiendo una mezcla extraña de nervios y alivio. Por primera vez, alguien parecía dispuesto a escuchar. La conversación duró casi 2 horas.
Me preguntaron cómo había surgido la idea, cuándo había comenzado a trabajar en ella, qué participación había tenido Roberto, qué nivel de acceso había tenido a los materiales antes de la presentación. Respondí con precisión y presenté la evidencia que había guardado. Archivos originales, correos, mensajes y versiones fechadas del proyecto. La línea de tiempo era imposible de ignorar. Yo había desarrollado la propuesta semanas antes de que Roberto la presentara ante la dirección, y los mensajes posteriores, donde él me pedía ayuda para resolver problemas técnicos que supuestamente debería conocer de memoria si realmente hubiera creado el proyecto. Esos mensajes hablaban solos. Los directivos escucharon todo, sin interrumpirme. Al terminar, me agradecieron y me pidieron discreción mientras revisaban el caso. Esa misma semana, comenzaron las entrevistas con otros miembros del equipo. Varios compañeros confirmaron que me habían visto trabajar intensamente en el proyecto mucho antes de la presentación oficial. Algunos incluso recordaban conversaciones donde yo explicaba conceptos que después Roberto utilizó públicamente como propios. La investigación avanzó rápido, y cuanto más revisaban, más clara se volvía la verdad. Roberto había presentado como suyo un trabajo desarrollado principalmente por mí, y había ocultado, deliberadamente, mi participación para quedarse con todo el reconocimiento. La situación explotó cuando el cliente expresó dudas formales sobre la capacidad del equipo para ejecutar el proyecto después de la fallida presentación técnica. La dirección necesitaba una explicación, y ya no podían ignorar lo que tenían frente a ellos. Una mañana llegué a la oficina y noté un silencio que no era habitual. Las puertas de la sala de juntas estaban cerradas. Varios gerentes entraban y salían con expresión seria. Nadie hablaba más de lo necesario. Horas después, Roberto salió acompañado de alguien de recursos humanos. No llevaba su habitual seguridad. No saludó a nadie. Recogió algunas cosas de su oficina en silencio y se fue. Más tarde recibimos un comunicado interno. La empresa informaba que Roberto había dejado su puesto y que el proyecto sería reorganizado bajo una nueva dirección. No mencionaron todos los detalles públicamente, pero dentro del equipo, todos ya conocían la verdad. La persona que había intentado apropiarse del trabajo ajeno había terminado perdiendo su cargo. Los días que siguieron fueron extraños. Durante meses, había visto a Roberto como una figura intocable. Era el tipo de persona que parecía saber siempre cómo posicionarse, cómo sobrevivir, cómo salir beneficiado sin importar la situación. Y de repente, ya no estaba. Su oficina quedó vacía. Su nombre desapareció de los proyectos. Y las conversaciones en los pasillos empezaron a girar alrededor de todo lo que había ocurrido. Poco después, la dirección me pidió participar directamente en la recuperación del proyecto. Querían entender cada detalle técnico y asegurarse de que el cliente recuperara la confianza en la empresa. Acepté. No por revancha, sino porque seguía creyendo en el trabajo que había realizado desde el principio. Las semanas siguientes fueron intensas. Reuniones, preguntas, correcciones, presentaciones. Pero esta vez, yo estaba en la sala. Esta vez, las personas adecuadas estaban escuchando. Y por primera vez, el crédito llegaba a quien realmente había hecho el trabajo. Con el tiempo, el cliente volvió a confiar en el proyecto. Las pruebas comenzaron a dar resultados positivos y la implementación avanzó mucho mejor de lo esperado. Varios directivos me confesaron que se sentían genuinamente decepcionados por lo que había ocurrido, que no habían imaginado que alguien en una posición de liderazgo pudiera ocultar deliberadamente el trabajo de uno de sus propios colaboradores. Meses después, recibí una promoción. No fue algo espectacular. No ocurrió de la noche a la mañana, pero representó algo que valía mucho más que el ascenso en sí. Era el reconocimiento que había estado buscando desde el inicio. Lo curioso es que para entonces ya no me importaba tanto el puesto. Lo que de verdad valoraba era haber demostrado la verdad. Porque durante mucho tiempo pensé que nadie me creería. Pensé que la palabra de un empleado sin historia no tendría ningún peso frente a la de un gerente respetado. Me equivoqué. La evidencia habló por sí sola. Y la mentira terminó derrumbándose por su propio peso. Años después, todavía recuerdo esa experiencia,
cuando escucho a alguien decir que el esfuerzo siempre pasa desapercibido. No creo que sea cierto. A veces, el reconocimiento tarda. A veces, parece que las personas equivocadas se llevan todas las recompensas. Y a veces, da la impresión de que la injusticia simplemente gana. Pero también aprendí algo que no voy a olvidar. Cuando alguien construye su éxito robando el trabajo de otros, tarde o temprano llega una situación que exige resultados reales. Y en ese momento, ya no bastan los discursos, las apariencias, ni las presentaciones elegantes. La verdad siempre termina alcanzándolos. Yo creí que había perdido la mayor oportunidad de mi carrera. Al final, quien lo perdió todo fue el hombre que intentó quedarse con ella.